Ben O'Connor reverdece laureles después de fichar por el Jayco Alula y Tadej Pogačar consigue ampliar en 9 segundos la ventaja sobre Jonas Vingegaard en la etapa 18 del Tour de Francia. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 24 de julio. Y lo hacemos con la victoria que ha conseguido el corredor australiano Ben O'Connor en una escapada que comenzó muy desordenada y que tuvo muchísimas vicisitudes. El corredor australiano logró imponerse a los dos grandes favoritos de esta carrera, mientras que Tadej Pogačar volvía otra vez a demostrar su fuerza y ha conseguido 9 segundos más de ventaja sobre Jonas Vingegaard. Todo esto con el gran trabajo que realizó el equipo Movistar. Desafortunadamente, con la retirada de Enric Mas, fue la oportunidad de Einer Rubio. Lo miramos. Comencemos precisamente contándoles cómo sucedió los primeros avatares de la etapa del día de hoy, con ese sprint especial en el que Jonathan Milán volvía nuevamente a imponerse con 20 segundos, con 20 puntos más sobre la clasificación de la camisa verde, con el trabajo que había realizado para ser también un hombre importante como Vinian Grimay después de lo sucedido en el día de ayer. Había dudas sobre las posibilidades de que el eritreo pudiese tomar la salida en el día de hoy. Lo ha hecho y ha vuelto a puntuar en esa clasificación de la camisa verde, donde Jonathan Milán es el líder absoluto por delante de Tadej Pogačar, que pese a las victorias de etapa y de lo que ha conseguido, todavía está en segunda posición en esa clasificación. A partir de ahí comenzaron los ataques, las fugas y un hombre a lo largo del día que había que mencionar, el del corredor Félix Gall, que estuvo poniendo en liza la tranquilidad de los principales favoritos, y esto le llevó lógicamente a Tadej Pogačar y a Jonas Vingegaard a asumir un papel protagónico en la etapa del día de hoy. Ben O'Connor fue uno de los hombres que más se mantuvo a lo largo de la etapa con esa fe inquebrantable de poder continuar con el progreso de la fuga y llegar a buen puerto, y así fue premiado al final de la etapa en esa subida a la Col de la Loze. Destacar el trabajo de Tim Wellens, un hombre incombustible que estuvo marcando muy bien a todos los corredores que intentaban de una u otra forma seguir luchando tanto en el Glandón como en la Madeleine, como posteriormente en la ascensión final, y todo esto produjo una serie de circunstancias muy curiosas en las que Primo Roglic y Florian Lipowitz de alguna manera terminaron viéndose afectados por esa locura casi irracional que se le estaba poniendo a la etapa. Se lanzaron a un ataque que al final pues no produjo los réditos que el equipo y que lógicamente ellos de manera personal podrían aspirar. Acto contrario, el del corredor Only, el corredor británico del equipo del Picnic en Netherlands Post, hizo una carrera muy comedida, muy tranquila, muy sosegada, pero esto le fue sirviendo poco a poco para ir subiendo en las posiciones y al final pues prácticamente conseguir un logro fabuloso, ya no solo para él como ciclista, sino para su equipo, que está en una situación muy delicada jugándose la bajada de categoría, y que ha demostrado que con ese punto honor y con esa decisión y sobre todo esa pausa y esa tranquilidad también ha tenido sus réditos, como lo decíamos y lo contraponíamos un poco a los movimientos un tanto suicidas, desesperados, que estuvieron realizando tanto Primož Roglič como Florian Lipowitz a lo largo de las dos primeras ascensiones, tanto Glandón como en la Madeleine. Los corredores del Red Bull Bora parecían desesperados por conseguir de alguna manera ya no solo meterse en la etapa buena, sino intentar sacar tiempo a los corredores que les precedían y por supuesto a los que tenían detrás, y no lograron el objetivo y más bien se vieron estrechados en esa posición de
podium que en este momento tiene Florian Lipovic, que está amenazado ya a 22 segundos de Oscar Onley. Esto significa que la clasificación de los jóvenes la sigue liderando el corredor alemán, pero tiene, como les digo, solo a 22 segundos al británico del Picnic, que podría en la etapa de mañana dar un salto a intentar conseguir ese tercer lugar del podium, que teniendo en cuenta quiénes son los que están por encima, sería prácticamente dar un golpe sobre la mesa y revolucionar el mundo de la clasificación juvenil de este Tour de Francia y por supuesto lo que está por venir en el resto de la temporada. Interesante el movimiento de Félix Gall, el corredor del Decathlon, estuvo muy consistente durante toda la carrera, estuvo metido en las escapadas, estuvo haciendo muy bien su trabajo y la verdad es que logró consolidar su posición en la clasificación general. Y fue uno de los hombres a los que efectivamente el resto del grupo de favoritos tuvo que cuidar muy de cerca, porque podía haber sido una verdadera escabechina si el corredor austriaco hubiera logrado meterse y sacar tiempo en esa escapada en la que se metió junto a Ben O'Connor y a la que luego se sumó Einer Rubio, y estuvieron otros importantísimos corredores dando mucha energía a esa fuga. Así que hay que destacar también ese trabajo de Félix Gall, que mañana tendrá que poner también broche de oro, porque todos estos esfuerzos, si no se consolidan en la etapa 19 de mañana, pues realmente se quedarían un poco cojos. Así que bueno, vamos a esperar cuál es la evolución de los efectos que tenga en el día de hoy, la gran paliza que se han dado con estos 3 premios de montaña de fuera categoría concatenados que tuvieron que realizar en el día de hoy en esos 160 kilómetros. Una pena y una lástima lo de Enric Mas. La verdad es que han sido ya muchos los corredores que han tenido que optar por marcharse a casa después de situaciones muy complejas. Lo de Carlos Rodríguez, después de la caída de ayer, esa fractura de pelvis que también le obligó a marcharse, pues dejan un tanto huérfano al ciclismo español en este Tour de Francia, pero también un poco al conjunto general de corredores que pueden aportar algo, ya no solo porque vayan a ser los primeros en la clasificación, pero sí en esa lucha por el cajón, el podium, los 5 primeros, los 10 primeros, que desafortunadamente pues desde la partida temprana de corredores que podían haber estado en esa lucha, pues los vamos a echar en falta. Pero es que el ciclismo sigue siendo esta disciplina abierta en la que se pueden presentar este tipo de situaciones. Sin ir más lejos, esa caída del día de ayer en un sprint en el que, después de haber mostrado la zona de seguridad de 5 kilómetros en la que se esperaba que no hubiese ningún tipo de problema, y terminó siendo pues una escabichina. Ya vimos cómo terminó Vinian Grimay, cómo terminaron otros de los corredores que eran favoritos para luchar en esa etapa del día de ayer. Pues este tipo de cosas suceden. Veremos qué pasa a partir de mañana con la etapa 19 y sobre todo lo que puedan marcar como distancia, como espacio entre los diferentes corredores que todavía tienen posibilidades de mejorar puestos en la clasificación general. Sin ir más lejos, los ciclistas latinoamericanos encabezados por Jonathan Narváez, con Buitrago, con Einer Rubio, con el propio Harold Tejada, han ido poco a poco junto a Sergio Higuita mejorando esas posiciones en la clasificación general, que también es importante destacarlo y resaltarlo, porque al final lo que queda en los anales de la historia es los que han terminado, cómo han terminado y en qué posiciones han marcado su participación en esta importantísima carrera, la más importante del calendario. Y ya no solo eso, sino los puntos que van a aportar a sus respectivos equipos, que también pueden ser trascendentales, como en el caso del Astana. Así que todo esto se va consolidando poco a poco, se abren esas luchas y esos terrenos sobre el tema de la clasificación de los jóvenes, porque prácticamente los puntos, a menos que haya una debacle, es ya una camiseta que podríamos adjudicarle a Jonathan Milán. La de la montaña también prácticamente tiene un dueño con nombre y apellido, que es Tadej Pogačar, y pues la clasificación
de los equipos sigue teniendo una ventaja el Visma Al Isabay de 14 minutos sobre el equipo de los Emiratos Árabes. Esa todavía sigue siendo una clasificación que queda muy abierta, aunque como sabemos la suman los 3 primeros corredores de cada carrera, así que estaremos atentos. Y mientras tanto no nos resta más que invitarlos a que nos acompañen en bicicleta mañana a la clásica de Ordizia, que será muy importante. Yo soy Iñaki Berrueta.